Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Ya estamos aquí listos para empezar un nuevo webinar en este canal Esencia Holística. Estamos hoy trayéndoles un tema muy relacionado con nuestro cuerpo mental. Vamos a hablar de cómo reprogramar nuestra mente. Como saben, nuestro primer webinar de todos fue el webinar en el que hablamos de los 4 cuerpos del ser holístico y todos los temas que hemos venido desarrollando a lo largo de estos casi ya 2 meses están como ligados con cada uno de esos 4 cuerpos. Ya hemos pasado anteriormente por temáticas que conciernen al cuerpo físico, al cuerpo emocional. Justamente el martes pasado trabajamos el tema de eneagrama, que ya empezamos ahí como a meternos al tema del cuerpo mental, ¿cierto? Estudiando todos como esos arquetipos, esos 9 eneatipos, como le llaman el eneagrama de nuestra personalidad. Y el día de hoy hemos preparado este tema sobre cómo reprogramar nuestra mente. Tema súper interesante. Debo decirles que mi mamá se ha puesto como la camisa del equipo para sacar este tema hacia adelante, así que deseamos que lo disfruten muchísimo. ¿Algo que decir Así antes? Bueno, como siempre, pues aquí estamos trayendo siempre un tema para compartir, algo que pueda servir para sus vidas, algo que ustedes puedan aplicar, porque realmente ese es el objetivo de este canal, es ayudarlos a desarrollar herramientas con nosotras para que de una u otra manera podamos seguir evolucionando en esta hermosa vida. Totalmente. Así que vamos entonces de una a nuestras diapositivas del día de hoy. Y estamos aquí, reprograma tu mente. A ver, ¿qué aprenderás hoy? 2 cosas importantes. Primero que todo, ¿cómo es que se programó tu mente desde que eras un niño o una niña hasta el día de hoy? ¿Vale? Yo creo que todas las personas que hemos llegado a este punto del crecimiento personal o del camino espiritual, ya hemos llegado a esa conclusión de que me programé como de una forma errónea, este hardware no tiene el software correcto, tengo un montón de creencias, pero vamos a ver primero cómo fue que llegaron allí esas creencias. Para entonces pasar a la segunda parte importante, que es la de cómo reprogramar entonces tu mente el día de hoy a favor de lo que sí quieres experimentar y vivir en tu vida. Empezamos con esta frase de Mahatma Gandhi. Miren lo que dice: cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y yo creo que esta frase nos resume toda la importancia de todo eso que está pasando en nuestra mente. Miren que lo primero que dice la frase es: cuida tus pensamientos. Y los pensamientos están directamente relacionados con nuestra mente. Entonces, pues bueno, ya vamos a ir desarrollando este tema de cómo es que nuestros pensamientos de verdad terminan moldeando toda nuestra vida y todo nuestro destino. Así es. Bueno, este es un tema, como todos los que hemos visto acá en Esencia Holística, muy importante. Todo forma parte de un todo. El cuerpo mental, que ya lo hablamos en el primer video que nosotros hicimos en este canal, es aquel donde habita nuestra mente. Pero hoy se van a dar cuenta de muchas cosas que de pronto no conocían. La primera que les voy a mencionar es que nuestra mente consciente es solamente el 5% de toda la mente. Imagínense, o sea, nuestra mente consciente, aquella con la que pensamos, aquella con la que hablamos, aquella que tiene todos los razonamientos lógicos, es el 5%. Wow. Es decir, que el resto del 95% es la mente inconsciente, también llamada subconsciente. Y es el conjunto de pensamientos y creencias que hemos aprendido a lo largo de toda nuestra vida. Imagínate eso tan importante. Yo había escuchado, o bueno, se dice muy comúnmente que nuestra mente consciente es incluso más, o sea, siempre se suele decir que es como un 10, 15%, pero fíjate que hoy nos estás contando que es un 5%. Así es. ¿Esto está basado, cuéntales en qué estudios? Bueno, esta información que traemos hoy acá está basada en la información de los estudios realizados por el doctor
Joe Dispenza, tal vez algunos lo conocen, es un famoso médico, neurólogo, es una persona que se ha dedicado a estudiar el cerebro y tiene unos estudios interesantísimos. Al final pues, de este video vamos a remitirles alguna información que es importante si quieren ahondar en todo este conocimiento. Pero él, que ha estudiado la mente, dice el 5% de nuestra mente es la parte consciente. Y el 95% es la parte inconsciente. O sea, aquella figurita que seguramente todos habrán visto de un iceberg, de la punta de un iceberg que está, o sea, el océano es toda la mente y solo la puntica, esa que se ve, esa puntica, esa es la parte de la mente consciente, un Claro, 5%. imagínense eso. ¿Y cuál es, mami, entonces la importancia de saber que todo ese 95%, o sea, ¿qué está pasando con ese 95%? ¿Qué está pasando? Es lo que vamos a ver hoy en este webinar. Justamente, ¿qué es lo que está pasando en ese 95%? Claro. ¿Y por qué es tan importante saber lo que está pasando en ese 95%? Claro, para poder tomar conciencia de lo que pasa en esa mente inconsciente. Wow. Genial. Bueno, entonces, para empezar a desarrollar este webinar, lo primero es hablar sobre el cerebro. El cerebro, que es esa maravillosa máquina que todos tenemos, que es el centro de todo nuestro control de vida prácticamente. O sea, en el cerebro está todo. Y van a darse cuenta por qué está todo. Joe Dispenza nos dice que el cerebro se divide en 3 cerebros. Tenemos el primer cerebro, que es la neocorteza, que representa el 40% de todo el cerebro. O sea, es la parte del lóbulo frontal del cerebro, es la parte más grande. Pero en esa parte está toda la parte lógica de nosotros. O sea, ¿con qué aprendemos? Con la neocorteza o con este cerebro lógico, que es el del hacer. Con este cerebro tomamos decisiones, con este cerebro fijamos la atención, está la parte creativa, o sea, en esa parte del cerebro está toda la parte de la creatividad también. En esta parte del cerebro también está toda la conciencia, habita en esta parte, en la parte de la neocorteza. Entonces continuamos, el segundo cerebro es el cerebro límbico. Ya hemos hablado bastante aquí del cerebro límbico en la parte de las emociones. ¿Se acuerdan que les dijimos que el cerebro límbico está toda la parte emocional y toda la parte de los sentimientos? Bueno, este es el cerebro que se relaciona con el sentir. Así como la neocorteza es con el hacer, todo lo que hacemos y aprendemos, el límbico se relaciona con la parte de sentir. Es aquella parte donde guardamos las emociones, donde guardamos esa memoria de sentimientos que todos tenemos y afloran en algún momento, está acá. Y también está el control de todo el centro nervioso, está todo el sistema nervioso autónomo, donde están todas estas sustancias y hormonas que se segregan cuando tenemos alguna emoción. También se encuentra en esta parte. Entonces, por eso se llama el cerebro del sentimiento, o sea, es el cerebro del sentir. Y el tercer cerebro que nos habla Joe Dispenza es el cerebelo, que es la parte ya del ser, es cuando ya hemos aprendido con la neocorteza, ya hemos sentido, miren cómo es el proceso del aprendizaje, ya hemos sentido toda esa cantidad de situaciones, de experiencias, las hemos sentido y hemos segregado unas sustancias ante cada una de las situaciones. Luego pasa todo ese conocimiento al cerebelo y es cuando ya hemos repetido tantas veces algo que lo sabemos de manera inconsciente. Entonces, podemos, por ejemplo, cuando empezamos a caminar, un bebecito, primero pues no tiene su motricidad todavía desarrollada, poco a poco la va desarrollando, pero cuando llega a dar sus primeros pasos, que es hacia el año, él empieza ya a desarrollar cómo aprender a caminar. Y ustedes saben que el bebecito se va agarrando de todo lo que encuentra, hasta que llega un momento en que se vuelve tan práctico que se suelta. Y claro, ahí es cuando aprende a caminar. Ya en ese momento pasa ese conocimiento al cerebelo. Entonces ya él no tiene que pensar cómo lo voy a hacer, sino que ya automáticamente se levanta y lo hace. O cuando aprendemos a manejar bicicleta, por ejemplo, ese es otro de los ejemplos. Al principio estamos que la bicicleta se nos dobla hacia un lado, que se nos dobla hacia el otro, pero ya llega un momento en que empezamos a dominar el equilibrio en la bicicleta y al principio siempre vamos a estar un poquito como cayéndonos hacia un lado, hacia el otro,
pero llega un momento en que ya dominamos completamente y eso después de varias sesiones de manejar bicicleta, pero llega un momento en que ya lo dominamos, entonces ahí es cuando ya eso pasa al cerebelo. Lo mismo es conducir y lo mismo con cualquier otra cosa, o sea, cualquier cosa, cualquier habilidad, tocar el piano, tocar la guitarra, al principio nos cuesta pues un poco de trabajo mientras aprendemos con la neocorteza, luego creamos la emoción de eso que estamos haciendo y por último eso pasa al cerebelo, que es el relacionado con el ser. Ahí es donde se guarda todo lo que somos. Wow, Es básicamente cómo se compone el cerebro. wow. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, entonces hablemos ahora de la personalidad. ¿Por qué es importante hablar de la personalidad, cierto? Porque si queremos hablar de reprogramar nuestra mente, necesitamos de verdad darle ese vistado de cerca a todas esas cosas que pensamos, la forma como actuamos, todo lo que sentimos. De hecho, eso es la personalidad. Como ponemos aquí, la personalidad es cómo piensas, actúas y te sientes. Y estos tres factores son los que van a crear tu realidad. Entonces, ¿cómo nos creamos esta personalidad? ¿Cómo fue que programamos nuestra mente desde esa niñez? Hay tres etapas. La primera etapa es definitivamente nuestra niñez, nuestra infancia. ¿Qué pasa en esa etapa? Nosotros aprendemos por observación. Tenemos nuestros familiares o todo ese grupo de personas con el que convivimos y los estamos observando todo el tiempo cómo ellos actúan en la vida, qué creen, qué sienten, qué piensan. Entonces, como en ese momento que somos aún muy pequeños, no hemos desarrollado aún nuestra capacidad analítica, ¿qué es lo que sucede? Tomamos toda esa información que estamos observando como verídica. No la cuestionamos. En ese momento no tenemos la capacidad de cuestionar. Esto es lo que yo llamo en otros contextos siempre que nuestro niño interior no tenía la inteligencia emocional para cuestionar las cosas. Y es real. Entonces está esa primera etapa. La segunda etapa ya es nuestra etapa como de pubertad. ¿Qué sucede? Como en esta etapa ya nos estamos como enfrentando solos al mundo, vamos entonces a actuar según lo que hemos aprendido en la etapa anterior, o sea, en la niñez. En ese momento es que nos vamos a poner como de cara a todas esas creencias limitantes que hemos aprendido. Por eso es que llega la adolescencia y siempre es una etapa como tan dura. ¿Por qué? Porque en ese momento es cuando salen todas esas creencias de que no eres suficiente, de que no eres valorado, de que no hay abundancia para ti, de que tienes que conseguirte el amor. Entonces, por eso en esa etapa nos sentimos inseguros, confundidos, nos sentimos acomplejados. En esa primera etapa, como quien dice, se refuerza eso que aprendimos antes. Es como, oh, sí, ya entiendo por qué mi familia actuaba de esa forma y entonces ahora yo tengo que ser así. Y eso no se queda allí. Luego pasa una siguiente etapa y es ya esta etapa después de la pubertad en la que literalmente ya nos hemos creído y super creído todo lo de antes. Así es. ¿Vale? O sea, ya nos creímos todas esas creencias a tal cabalidad porque experimentamos tantas cosas y se terminan convirtiendo en lo que somos o nos terminamos convirtiendo en esas creencias. Como dice aquí, en la tercera etapa ya te conviertes en eso que crees ser, en eso que te contaron en esa primera etapa y lo que experimentaste también en la segunda etapa. Y así se crea nuestra personalidad. O sea, yo creo que esto nos pone a pensar demasiado, ¿no? Porque o sea, todo lo que pudimos aprender en esa etapa, en esa primera etapa, que hasta el día de hoy nos acompaña. Así es. Y para ampliar un poquito lo que has hablado, Andrés, sobre la personalidad, hay una cuestión bien importante y es que muchísimas personas se quedan en esto, o sea, se quedan en esa etapa, en la tercera etapa de que eso es lo que yo soy y no puedo cambiar. Sí. Seguramente ustedes lo han escuchado hablar de muchas personas que conocemos, no, es que yo soy así y no puedo cambiar. Total. Porque eso fue lo que aprendieron de niño. Entonces, como decía André, de niño uno no cuestiona. Yo aprendí el comportamiento de mis padres. Claro que traigo una información genética que también afecta, pero aprendí más por el ejemplo. O sea, el niño siempre aprende mucho más por lo que está viendo en su escuela, en sus padres, en su familia, en sus amigos. Entonces, esas personas llegan a veces hasta los 35 años, que es más o menos como nos dice Joe, que a esa edad es cuando empezamos realmente, o sea, o reafirmamos o decimos, no, yo no puedo hacer esto. Es cuando tú empiezas entonces a cuestionarte en realidad con tu mente analítica, porque empiezas a sufrir, empiezas a enfrentarte a muchas experiencias
difíciles en la vida y no sabes por qué sufres, pero resulta que es por todo ese sistema de creencias que tenemos ahí. Y otra cosa para reforzar es que por eso es que muchísimos ni siquiera somos esa personalidad que adquirimos, porque esa la aprendimos. Sí. Es más aprendida, es realmente más aprendida que lo que es en realidad la que es autóctona, claro, la que es la auténtica de tu ser. Exactamente. Totalmente. Porque tenemos una cantidad por decir, de basura, en realidad, que nos está tapando nuestra verdadera esencia. Y son todas esas creencias que nos creemos que somos. Nos creemos que somos esa creencia. Entonces, imagínense, o sea, lo difícil que puede ser para una persona hacer un cambio. Entonces, si después de esta tercera etapa nosotros no cuestionamos que quiero ser feliz, o sea, si soy feliz o voy a sufrir toda la vida por las cosas que me están pasando. Entonces, es ahí, en ese momento, que podemos entrar a una cuarta etapa, que es la etapa de la sabiduría. Total. Y es empezar ya a cuestionar y a transformar aquellas cosas que no nos hacen felices. Súper. Es ahora que lo comentas, lo de la edad de los 35, de los 30, es por eso seguramente que se conoce tanto como la crisis de los 30, ¿no? La crisis de cuando llegas a los 30. Y yo creo que le pasa a tantas personas es por eso, porque llevan 30 años de su vida viviendo la vida de una forma y como que esas creencias de esa primera y segunda etapa les habían hecho creer que cuando llegaban a los 30 tenían que sentirse ya de cierta forma o haber logrado ciertas cosas, y de repente llegas a los 30 y te sientes vacío, te sientes perdido, te sientes como sin sentido y sin rumbo en esta vida. Y evidentemente viene esa crisis, pero es súper importante. Es súper importante. Y ya, claro, Joe Dispenza también tiene un libro que es uno de sus más famosos, que se llama en español Deja de ser tú. Y es precisamente como llevando a este tema de la personalidad. Es que nos identificamos tanto por todos estos factores de la personalidad, pero amigos, no somos esa personalidad. Y la forma, ya para entrarnos al tema de cómo se reprograma la mente, va a ser justamente dejando de creernos esa personalidad que nos hemos creído por tanto tiempo. Así es. Y ahí pues vamos a los pensamientos. O sea, ya les explicamos como a grandes rasgos cómo funciona el cerebro, cómo se adquiere la personalidad, y ahora vamos a los pensamientos, porque los pensamientos son la semilla de todo lo que manifestado, de todo lo que hemos manifestado, de todo lo que creemos. Resulta que Joe nos dice que nosotros tenemos al día entre 60.000 y 70.000 pensamientos. Imagínense la cantidad de pensamientos que automáticamente invaden. Yo conozco personas que dicen que la mente es la loca de la casa, porque no para, porque todo el tiempo está pensando y pensando y pensando y pensando, y piensa una cosa y piensa la otra. Y normalmente, creería yo que el 90% de las cosas que piensa no son ciertas, ni van a ocurrir. Pero bueno, eso es un primer contexto. Otra información importante es que el 90% de esos pensamientos son los mismos día tras día. ¡Wow! Esto me da risa, pero como risa nerviosa. O sea, nosotros no tenemos pensamientos nuevos. Es que hoy tenemos los mismos pensamientos que tuvimos ayer. El 90% son los mismos. Si no nos enfrentamos a alguna situación nueva que nos haga pensar otra cosa, pensamos lo mismo. Y al otro día pensamos lo mismo. Entonces, imagínense. Él nos dice, esa repetición de la repetidera, recuerdo que yo tenía una profesora que decía así, que uno solamente aprendía a través de la repetición de la repetidera, es lo que crea nuestros programas en el cerebro, es lo que crea todo ese conjunto de creencias y pensamientos que la mayoría son limitantes y que nos llevan a ciertos comportamientos. O sea, nosotros con estos pensamientos programamos el cerebro. O sea, este es nuestro software. Toda esa cantidad de pensamientos y toda esa cantidad de aprendizajes que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pero durante la primera etapa, la etapa de la infancia, es muy importante porque ya adquirimos algunos que no cuestionamos, porque eso así lo hacía mi mamá, así lo hacía mi papá, así me enseñaron a mí y yo no cuestiono eso. Claro. Entonces vamos a entrar un poquito más a fondo aquí. Él nos dice, ¿por qué el futuro de las personas no cambia mucho en el tiempo? Sí. Y es exactamente por lo que vimos en la diapositiva anterior, porque todos los días estamos repitiendo el 90% de los mismos pensamientos. Entonces, si hoy repetimos los pensamientos de ayer, esos pensamientos nos van a llevar a tomar las mismas elecciones de siempre.
esas elecciones nos llevan a tomar los mismos comportamientos, a actuar de la misma forma. Y esos comportamientos nos generan las mismas emociones de siempre. Y estas emociones generarán los mismos pensamientos iniciales, o sea, es un ciclo. Total. O sea, imagínense, esto es un ciclo, o sea, el mismo pensamiento, luego vienen las mismas elecciones, después vienen los mismos comportamientos, y eso nos lleva a las mismas emociones, y esas emociones nos llevan a los mismos pensamientos. Entonces, ¿cuándo salimos del ciclo? ¡Wow! Por eso, claro, es verdad. O sea, por eso las personas todo el tiempo están como, sí, quiero un cambio en mi vida, yo quiero hacer esto, pero ¿por qué es tan difícil cambiar, como dice esa diapositiva? Porque es que realmente en un mediano, largo plazo, nunca consiguen ese cambio. Y miren eso tan importante que vamos a saber a continuación. ¿Y por qué se hace tan difícil el cambio? Porque resulta, amigos, que nuestro cuerpo físico también interviene en este tema de la programación de nuestra mente. No es solamente nuestros pensamientos, como siempre decimos, sí, tus pensamientos, tus pensamientos, tus pensamientos. No, imagínense que nuestro cuerpo físico también interviene. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que sucede? Miren, vamos a leer esto. Dice, tu biología, tus circuitos neuronales, tus hormonas, tu expresión genética se habitúa y se adapta a tus pensamientos y emociones. O sea, nuestro cuerpo físico está respondiendo todo el tiempo a eso que estamos pensando y sintiendo. Así es. De tal forma que nuestro cuerpo físico se viene a convertir, como dice aquí, en otra mente, claro, en otra mente nuestra, de todos esos hábitos, de todas esas emociones, todos los pensamientos ya están como tatuados en nuestro cuerpo y en cómo responde nuestro cuerpo, incluso químicamente. Claro, y te digo porque el cuerpo aprende esto, es por las sustancias químicas Claro. que el cerebro límbico está todo el tiempo, cada vez que vivimos una actividad, cualquiera que sea, siempre tenemos un sentimiento respecto a esa actividad. Entonces, como el mismo cerebro nos va creando digamos, esas sustancias, el cuerpo aprende de que esas sustancias, que así es que se tiene que sentir. Entonces, el cuerpo se convierte en tu mente. Claro, inconsciente. Claro, en otra mente. Y mira lo que dice aquí abajo. Cuando intentas cambiar, el cuerpo va a responder a la misma manera que antes. Se agregará las sustancias conocidas del pasado y esto hará el cambio más difícil. Por eso es que uno está así, no, los pensamientos positivos, pero luego llegas al día a día y por más que estés pensando positivamente, ya tu cuerpo, como dice Joe Dispenza, está viviendo en el pasado, porque está acostumbrado a lo que has vivido siempre. Claro. Aunque tú quieras poner algo nuevo en tu mente y pensar positivamente, el cuerpo físico te está respondiendo como siempre ha respondido antes. Y por eso cambiar es que se nos hace tan difícil. Así es. Pero no se preocupen que sí hay solución. Sí, como decía André, el cambio no es fácil porque el cuerpo se convierte en nuestra mente inconsciente. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está habituado a esa sustancia, a esas hormonas, ya tiene un pasado conocido. Entonces, el cuerpo siempre va a reaccionar de la misma manera. Entonces, cuando nosotros queremos hacer alguna actividad diferente, y a mí me pasa, lo confieso aquí, yo sé lo importante que es hacer actividad física y siempre me propongo, no, ya este mes la voy a hacer y empiezo, la hago durante 2 semanas y al cabo de 2 semanas otra vez vuelvo a dormir más de la cuenta, o sea, no arranco con el nuevo hábito. ¿Y por qué? Precisamente porque el cuerpo ya está habituado a otra cosa, entonces el mismo cuerpo reacciona ante ciertas y empieza a colocar todos los peros del mundo. O sea, para poder hacer los cambios, no solamente tenemos que superar lo que el cuerpo dice, porque el cuerpo nos va a decir, no, estás cansada y tienes mucho sueño. O sea, siempre vamos a tener que, algunas veces lo llamamos como si fuera el ego, pero realmente es el cuerpo que ya está habituado a cierto comportamiento, a ciertas acciones y a ciertos hábitos, el que no nos permite, porque lo estamos sacando de su zona de confort. El cuerpo siempre vive en el pasado. Y eso fue algo sorprendente que aprendí pues ahora en esta investigación de Joe Dispenza. Me pareció algo increíble, porque pensamos que es solamente la voluntad. La voluntad es muy importante y la voluntad supera el cuerpo, pero el cuerpo no es tan fácil de hacerlo transformar, de hacerle transformar esos sentimientos, esas emociones que ha venido sintiendo. Entonces, ustedes me dirán, bueno, entonces, ¿cómo hacemos para reprogramar? Si es que el mismo cuerpo no nos deja. Entonces, aquí va, o sea, tenemos que crear
una nueva personalidad, tenemos que crear un nuevo hardware para que pueda instalarse este nuevo hardware en un software nuevo. O sea, ¿y cómo lo vamos a hacer? Seguramente ya algunos pues han leído de otros autores, pero él nos da una guía sobre cómo podemos reprogramar esta mente. No es sencillo, realmente no es sencillo, pero cuando queremos lo logramos, o sea, porque la voluntad es más grande, porque nosotros somos demasiado poderosos y podemos decir, voy a hacerlo y lo hago. Claro. ¿Cómo lo vas a hacer? Construye nuevos hábitos. Bueno, primero tengo una intención, la que tú quieras. Quiero, no sé, quiero alcanzar, estudiar esto, que de pronto no había podido alcanzar a estudiar. Quiero aprender una nueva actividad que siempre he querido aprender y no la he querido aprender. O quiero bajar de peso, por ejemplo. O bueno, la intención que sea. O quiero transformar esto que estoy sintiendo porque no me estoy sintiendo bien ante ciertas circunstancias de mi vida, claro. Lo quiero transformar. Entonces, la intención la colocas tú. Eso es bien importante. O sea, eso debe ser una actividad que tú haces con tu propio corazón. Claro. Y sugerimos escribirla porque cuando queda en el aire o queda en la mente, es muy volátil, claro. se va. Y el cuerpo mental está relacionado con el elemento aire. Así es. Entonces, es escribirla sí. Para que tú puedas verla y siempre estar recordándote esa intención que tú pusiste. Total. Antes de pasar, me gustaría que todas las personas que nos están viendo hasta este punto vayan a los comentarios de este video y nos cuenten allí cuál es esa intención clara que quieren poner. Sea la que sea, tengo la intención clara de cambiar mis hábitos de alimentación, tengo la intención clara de sanar mi relación de pareja, tengo la intención clara de perdonar, tengo la intención clara de convertirme en coach, o sea, no sé, la que sea, cuéntenos aquí abajo, vayan y cuéntenos. Bueno, construir nuevos hábitos, definitivamente, no hay de otra forma. Imagínense lo que hemos aprendido por toda una vida, es cómo, o sea, esto que aprendimos por toda nuestra vida, cómo hacemos para hacerlo diferente. Definitivamente tenemos que crear nuevos hábitos, no hay de otra. O sea, repetir la repetidera, o sea, nuevamente de ese nuevo hábito que queremos. Total. Por ejemplo, ¿qué nos ayuda mucho? La meditación. Definitivamente, porque cuando hacemos meditación nos encontramos con nuestro ser, nos encontramos con nuestro corazón. Llegamos a una tranquilidad que podemos conectarnos con esferas más altas, con esferas divinas, de una vibración más alta, y esto va a ayudar muchísimo a que nosotros, esa intención que pusimos en lo que quisimos en el punto anterior, podamos alcanzar a lograrlo. Entonces, meditar, muy importante. Sí. Y una cosita sobre la meditación, es que de hecho, la meditación, amigos, literalmente es un proceso psicológico y científico. La meditación es el entrenamiento de tu mente. Por eso es que todas las personas desde cualquier enfoque espiritual o de crecimiento personal te van a hablar de la meditación. ¿Y por qué quiero decirles esto? Porque es de las cosas que más le huimos. Le súper huimos a la meditación. ¿Y qué es lo que sucede en la meditación? Que literalmente cuando llegamos a la meditación se va a convertir en ese desafío porque nos damos cuenta de cuán no domesticada está nuestra mente. Que cuando le queremos poner un punto fijo, un enfoque, se va por todos lados. Entonces, de verdad, la meditación, amigos, es de las cosas más poderosas que honestamente no les cuesta ni $1, ni $1. Hay muchas formas de meditar. Es más, no necesitan ni siquiera abrir una meditación guiada, aunque si quieren esa es excelente. Entonces, de verdad, con la meditación, pónganse esa meta clara, se la recomiendo, meditar todos los días. Así es. Bueno, otra es la actividad física, definitivamente. O sea, fisiológicamente o biológicamente nuestro cuerpo necesita moverse, no es un capricho. Sí. El cuerpo necesita moverse, es la única manera que él pueda estar 100% saludable. Podemos ser muy saludables, pero si no hacemos actividad física, esta salud se puede deteriorar. Entonces es muy importante, haz lo que te guste, no tiene que ser lo que dice la revista fitness, no, lo que te guste, caminar, sí. Yoga, nadar, sí. Correr, bailar, lo que te guste, pero mueve el cuerpo. Eso es importante y esto nos eleva
a alcanzar una frecuencia vibratoria más alta, o sea, a tener una energía vital en el cuerpo. Y cuando tenemos esa energía vital es que podemos lograr hacer esos cambios. Claro, y el ejercicio, la actividad física tiene sus propios resultados en cuanto a segregación de hormonas. Claro. O sea, la química de nuestro cuerpo Claro. cambia con la actividad física. Súper importante. Así es, cuando hacemos actividad física estamos segregando la serotonina, que además es la hormona de la felicidad, de la alegría. Entonces eso nos ayuda a conseguir las metas. La oxitocina. Y la oxitocina también, sí. Sí. Y por último, la visualización. Es otro de los hábitos que debemos integrar a nuestra vida. ¿Por qué? Por el siguiente punto. Causa el efecto, dice ahí. Recuerda que manifiesta su realidad por ley de causa y efecto. Es decir, si nosotros sentimos que ya hemos logrado ese objetivo, el cuerpo va a sentir esas nuevas hormonas que está segregando en esa visualización y es la única manera como podemos transformar esa química del cuerpo que ya está acostumbrado a viejos patrones, a viejas hormonas que de pronto no nos hacían sentir sino tristes o nos hacían sentir decaídos. Entonces, pero si logramos que nuestro cuerpo sienta aquello que nosotros queremos como ya logrado, vamos a empezar a cambiar. Recuerden, y me viene esto que en la Biblia está, cuando le preguntaron a Jesús, ¿cómo hago para conseguir esto? Quiero conseguir esto, maestro, ¿qué hago? Y él le dijo, haz como si ya lo hubieras conseguido. Es lo único que necesitas hacer, sentir que ya lo tienes, que ya lo conseguiste. Claro. Y esto hace que nuestro cuerpo ya empiece a segregar esas hormonas, o nuestro cerebro, nuestro segundo cerebro, que es el libro, empieza a celebrar esas hormonas de que ya conseguimos la meta, ya tenemos el éxito logrado, ya conseguimos aquello que queríamos con el corazón y el cuerpo empieza a transformar realmente y a traer a tu vida eso que estás sintiendo. Eso causa el efecto. Eso causa el efecto. Como así que la ley de causa y efecto no está simplemente allí y tenemos que resignarnos con lo que sea que suceda. No, tú puedes causar el efecto que tú quieres. Y la visualización es clave. Así es. Bueno, y por último, la autoobservación. Siempre en cada uno de los videos, yo siempre les digo, es muy importante autoobservarse. Siempre estemos observándonos. ¿Qué hay que observar? Pues el cuerpo, hay que observar las emociones y hay que observar los pensamientos. Porque cuando nosotros logramos observar esos 3 estados de cuerpo, ya empezamos a dar el primer paso, que es el cambio. ¿Por qué? Porque ya dejamos de ser el programa, o sea, ese conjunto de creencias, ese conjunto de pensamientos, comportamientos y actitudes que hemos tenido por siempre. Cuando nuestra conciencia empieza a observar de manera permanente ese estado del ser, de pensamiento, de sentimientos, nuevamente del cuerpo y de, ¿cuál se me pasó? Mente, cuerpo y emociones. Cuando logramos eso, ya logramos el primer paso de la sanación, porque dejamos de ser el programa para ser la conciencia. Claro, es literalmente traerlo a la conciencia. Y amigos, el solo hecho de ya hacernos conscientes de lo que está pasando es el paso más importante. Es el paso más importante porque ahorita lo tenías en tu inconsciente, en ese 95% que hablábamos al comienzo de este webinar. Pero el solo hecho de ya identificarlo y decir, hombre, sí, mi mente está todo el día dándole a la preocupación por el dinero. Mi mente está todo el día dándole por, no sé, a mi falta de valoración personal. Está criticándose todo el tiempo cuando se ve al espejo. O mi cuerpo está todo el tiempo sintiéndose no merecedor de las cosas buenas. Se siente culpable. No sé, cada quien se va a identificar. Pero el solo hecho de que ya empiecen a identificar esos pequeños patrones de pensamiento les da todo el poder. Así es. Les da todo el poder sobre sus vidas, amigos. Sí, porque como lo dije ahorita, y lo quiero repetir porque de verdad me pareció una frase bien importante, o sea, cuando te observas, dejas de ser el programa para ser la conciencia que observa el programa. Excelente. Bien importante. Excelente. Bueno, amigos, esta es la información que queríamos compartir el día de hoy con ustedes. La verdad ha estado genial.
Mami, gracias por traernos todo eso, de verdad, porque es un tema bien, bien denso y ella logró la forma de hacerlo así sencillito, facilito. Cuando ella me dijo, hablemos de ese tema, yo, uy, eso es duro. Pero miren que esto se sintió súper fácil, súper sencillo. Entonces, amigos, no sé qué les dejamos al final. Bueno, ahorita les dijimos que nos contaran qué intención quieren poner clara en su vida. Déjennos saber aquí abajo porque ese es el comienzo de todo. Y también, si no te molesta, ¿qué actividad vas a empezar entonces a implementar para crear esos nuevos hábitos? Déjanos saber aquí abajo. Si este video te ha traído cosas buenas, te ha traído claridad, regálanos un me gusta y también compártenos por favor con tus amigos, con tus familiares, con esas personas que tú sepas que esta información también les va a servir. Y bueno, yo creo que eso es todo entonces por hoy. Así es. Muchísimas gracias, les mandamos besos y abrazos y nos vemos en una próxima ocasión. Chao.